excelentísimo señor alcalde, rector magnífico de la Universidad de Alicante, autoridades, profesor del IBE, queridos amigos y amigas incondicionales, buenos días y muchas gracias por su asistencia. Hoy, como en años anteriores, nos acompañáis para conmemorar este importante hallazgo que tanto orgullo proporciona a nuestro pueblo y para rendir un entrañable y merecido homenaje a sus protagonistas, a los que están y a los que nos arrebató la fuerza del destino. Hemos querido empezar este 50 aniversario con las palabras de nuestro querido e inolvidable don José María Soler, principal valedor de tan magno descubrimiento, y para recordar todos aquellos acontecimientos y personas que llevaron al gran día y lo que ocurrió ese 1 de diciembre de 1963, que para ser más exacto, qué casualidad, ha coincidido que también era domingo, como hoy. Tenemos que agradecer al profesor Germán Delibes de Castro que haya aceptado nuestra invitación para abrir este inolvidable acto. Nos hablará de los tesoros prehistóricos y posibles razones para su ocultación. El profesor Delibes de Castro es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid. Asimismo, es autor de libros y artículos sobre arqueología prehistórica, fruto de sus investigaciones sobre el fenómeno megalítico, los inicios de la metalurgia, el vaso campaniforme, los recintos de fosos calcolíticos, la sal durante la prehistoria reciente o los tesoros prerromanos de la submeseta norte. Es investigador de gran parte de proyectos de investigación del Plan Nacional del Ministerio de Educación, de cuyos resultados ha ido dando puntualmente cuenta en magazines y congresos, así como también del antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ha sido y es director de tesis doctorales. Miembro de instituciones científicas, forma parte del Comité Científico y Comité de Redacción de revistas españolas y portuguesas de arqueología, entre las que destacamos Galaequia, Saguntum, Conímbriga, y también ha sido director del Boletín de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid. Forma parte del patronato del Museo Arqueológico Nacional y, entre otros, es académico de la de Bellas Artes de Valladolid. Vocal de la Junta Superior de Excavaciones del Ministerio de Cultura, presidente del Consejo de Arqueología de Castilla y León y vocal del Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León. Es consejero también del diario El Norte de Castilla. En el 2012 recibió el premio del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Todo ello a una trayectoria docente e investigadora. Y en el 2013 el premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio. Señor Delibes, es un honor para Villena, según un concepto utilizado por un articulista cuando se creó la Fundación Delibes, tener entre nosotros en este importante día a un astro de la galaxia Delibes. Cuando quiera, profesor. Señor alcalde, señoras y señores, es un auténtico privilegio para mí poderme dirigir a ustedes. Nunca pensé que en mi vida pudiera tener la oportunidad de intervenir desde el escenario de un teatro como este, del Teatro Chapí, y mucho menos poder hacerlo para glosar la figura de un personaje por el que siento tanta admiración como su convecino, don José María Soler García. Mis primeras palabras tienen que ser aquí de agradecimiento. Quiero agradecer al Ayuntamiento y a la Fundación Municipal José María Soler que me hayan invitado para participar en este acto. Quiero también agradecer que se me haya dado la oportunidad de glosar la figura de ese gran hombre, de un hombre extraordinario, indudablemente, don José María Soler, nacido hace la friolera de 108 años, que mantuvo hasta el final de su vida una ilusión y una curiosidad prácticamente intactas.
tuve la suerte de conocer a don José María gracias a la intervención de mi compañero de la Universidad de Alicante, Mauro Hernández, el excavador del Cabezo Redondo de Villena, solo un par de años antes de morir, y me impresionó todavía su lucidez, aunque había perdido en gran medida la vista, y su interés por cualquier cosa de la que pudiéramos hablar. Y quiero agradecer también al Ayuntamiento y a la Fundación que me haya dado la oportunidad hoy aquí de venir a hablar un poco, solo un poco, porque mi intención es glosar la figura de don José María, sobre arqueología. Y me parece que es importante que se homenajee a la arqueología en tiempos que no son tan buenos para la disciplina. Es evidente que, de la misma manera que Bertolt Brecht decía que los tiempos de crisis y duros de dictadura no eran buenos para la lírica, los tiempos de crisis tampoco son buenos para la arqueología. Hoy no hay proyectos prácticamente de investigación, hoy apenas hay campo para el desarrollo de la arqueología que llamamos de salvamento profesional, y a mí me sigue pareciendo por tanto maravilloso que la sociedad se acuerde de la arqueología, gracias en este caso a don José María Soler, en actos como este. Pero ya les digo que la razón de ser de que yo me encuentre aquí hoy entre ustedes es el deseo de glosar la figura tan llena de virtudes del homenajeado, aunque él insistiera en un trabajito delicioso, como era su autobiografía, que él no era ninguna persona extraordinaria. Él insistía siempre en que ya lo había sido de niño y lo siguió siendo el resto de su vida, que él era una persona normal. A los grandes maestros no se les debe llevar la contraria, pero en este caso, desde luego, no me queda más remedio que hacerlo. Don José María era un hombre extraordinario, y se trataba de un hombre extraordinario, y quiero ponerlo de relieve, tanto en el aspecto personal como en el aspecto, vamos a decir, científico o arqueológico, del que yo podría hablar un poco más. A mí me llama la atención, en este sentido, y me produce una fuerte atracción, la figura, la manera de ser, la humanidad de don José María. Yo empezaría diciendo de él que fue un hombre cabal, un hombre íntegro, un buen ciudadano, y diría, parafraseando a Julián Marías, que era una de esas personas de las que uno tiene la impresión al encontrarse frente a él que tenía como principal cometido de su vida, intentar hacer más fácil la de los demás. Fue un individuo entregado a su vecindario, entregado a su ciudadanía, entregado en definitiva al prójimo, a los demás. Yo creo que hay dos anécdotas, leyendo su autobiografía, que a mí me llaman la atención en este sentido. Una de ellas tiene lugar en plena guerra civil, cuando dice, puede ser en el año 1938 o en el año 1939, cuando se encuentra en la estafeta de Estivella, en Valencia, y a él lo único que se le ocurre en aquel ambiente gris, habría que verlo crispado, hundido anímicamente, el personal que le rodeaba, todo lo que se le ocurre de entrada es pedir, que no requisar, insiste él, para sorpresa de la propietaria, insiste en el préstamo de un piano para convertir en improvisada sala de baile la estafeta de correos de Estivella. Todos los fines de semana don José María tocaba para hacer más fácil, para buscar un rayo de luz y de esperanza en aquel ambiente sórdido, indudablemente, a las gentes de los alrededores, que venían de todos los pueblos a la pista de baile. Y me parece que también revela este interés por los demás, este desprendimiento, aquella otra anécdota, cuando ya se encuentra preso en los calabozos del sótano de doña Filomena Candel, aquí en Villena, aquella decisión que toma para subir la moral de los presos, de crear un coro, el famoso coro de los... Digo famoso porque me imagino que en Villena lo será, en Valladolid lo conocemos un poco menos, conocemos la figura de don José María, pero no todos estos detalles. Aquel coro de los filomenos con el que, como digo, intenta mantener alto el ánimo, intentar quitar las telarañas de la cabeza de los presos en aquellos días, evidentemente obsesionados por lo que habría de ser su futuro, y les convence de que todavía pueden pasar buenos ratos cantando una serie de canciones creadas al efecto por el propio don José María y llenas de gracias.
Hoy a mí me sorprendía, pero en aquellos tiempos negros del fin de la guerra civil y de comienzos de la dictadura seguramente no se podía esperar otra cosa, pero es terrible que a una buena persona, a un individuo cuyo único pecado, y yo no dejo de ver en ello la máxima de las virtudes, a un hombre liberal, como se definía don José María Soler, le cayera encima un año de cárcel, un año de privación de libertad, por aquello que se llamó simplemente auxilio a la rebelión. Auxilio a la rebelión que en su caso se había limitado simplemente a cumplir con su deber como funcionario de correos para el día que termina la guerra llevar las pocas cartas que tiene al centro de correos de Valencia y automáticamente recibir aquel cese. Bueno, en todo caso, la mejor prueba de esta bonomía de don José María, de que era un hombre bueno, de que era un hombre sincero, de que era un hombre cabal, íntegro, como digo, me parece que la encuentro en cierto reconocimiento que fue raro para su época. Me llama la atención que dice que en los años 50 un individuo con ese pasado, con una hoja de servicios sucia para la época todavía reciente de la posguerra, de los inicios prácticamente del periodo franquista, recibiera la invitación para formar parte de la Comisaría General de Excavaciones, en este caso desde la distinción de comisario local de excavaciones. Yo vengo de Valladolid y de la Meseta y conozco un poco las vicisitudes de la historia de la arqueología de esa zona y siempre me llamó mucho la atención que un coronel militar, un coronel de artillería, un individuo teóricamente con una hoja de servicios intachable, un individuo que había participado en el bando ganador de la guerra civil, recibió la negativa a formar parte de la comisaría de excavaciones sencillamente porque le acusaron de masón. Bien, todo esto significa que alguien tuvo que ver esa bonomía, esa bondad infinita de don José María Soler para que finalmente pudiera aparecer como comisario de local de excavaciones hacia 1950, en una época en la que se necesitaba auténtica, entre comillas, limpieza de sangre. Me parece que hay que destacar también de don José María esa característica tan suya de hombre polifacético, de un hombre renacentista, yo me atrevo a decir perfectamente, de un Leonardo da Vinci del siglo XX. Un señor que fue músico y musicólogo, un señor que fue siempre con categoría, folclorista, un hombre que fue dialectólogo, escribió diccionarios, que fue actor de teatro y al parecer no era malo en su juventud, que fue por supuesto historiador y que fue naturalmente arqueólogo. Bueno, estas cosas yo creo que solo se pueden ser reuniendo unas cualidades bastante excepcionales. Y a mí me parece advertir, leyendo la autobiografía y leyendo la memoria del descubrimiento del tesoro y algunas otras obras de don José María, por lo menos tres cualidades que son verdaderamente excepcionales. Uno de ellos es la curiosidad infinita y el apasionamiento. Es verdad que yo creo que para conseguir tener esta virtud es fundamental trabajar en lo que a uno le gusta. Yo siempre he dicho, en mi caso, que afortunadamente trabajo en algo que me apasiona y que si me hubiera tocado ser, con perdón para quienes lo hacen, inspector de Hacienda, que hubiera sido un hombre terriblemente desgraciado, o si hubiera tenido que vivir más estrechamente eso que se llama en la actualidad el espacio europeo de educación superior. Soy un heterodoxo en estas cosas en la universidad y bien que me perdone el señor rector. Bien, uno termina de hacer las cosas aceptablemente bien cuando son las cosas que le gustan. Y en este sentido estoy convencido de que don José María hizo las cosas que le gustaban, pero que hubiera sido un científico importante también y un hombre importante si se hubiera dedicado porque le gustaba a la entomología, al estudio de los insectos o probablemente también al estudio de la botánica. Creo que hubiera llegado a ser lo que quisiera. Ya les decía antes que me había llamado la atención, cuando debía tener ya 90 y tantos años, la inmensa curiosidad con la que recibía cualquier noticia arqueológica y la misma curiosidad con la que preguntaba a quienes se acercaban a él
en relación con temas que a él le habían interesado en etapas anteriores de su vida. Otra de las características creo que es la enorme fuerza de voluntad. Esta idea que solamente tienen los optimistas, benditos optimistas, de que querer es poder, yo creo que presidió toda la vida del señor Soler García. A mí me llamaba la atención en este sentido cómo le apasionaba la música. Él habla de que vivió y nació y creció en una familia de músicos, pero él quiso estudiar armonía. Y a él no se le puso por delante que para estudiar armonía tenía que hacerlo prácticamente por correspondencia y en una academia de París. Lo hizo perfectamente porque sabía, lo hizo correctamente y con toda la ilusión del mundo porque le apasionaba. Y él, ni corto ni perezoso, lo dice, no conocía el francés, pero aquello me sirvió para terminar escribiendo en francés y conocer la lengua, puesto que tenía que plantear las dudas que las lecciones que me enviaban por correspondencia me suscitaban. Yo creo que detrás, en este sentido, de don José María hay algo muy importante que es el optimismo de la voluntad. Es decir, las cosas efectivamente se pueden hacer y un optimista las puede hacer y las puede vivir con enorme pasión si está convencido de que puede llegar a conocerlas. Estoy seguro de que hubiera sido también un buen físico, un buen biólogo o cualquier otra cosa. Y luego detrás, por supuesto, había también una prodigiosa inteligencia. Es autodidacta en casi todo. Aprovecha cualquier fisura, como decía antes, para aprender armonía, por ejemplo, por correspondencia en francés. Bien, a mí me llama la atención en este sentido como arqueólogo que cuando empieza a trabajar en la arqueología a partir del año 1925, tiene solo 20 años, es decir, que es un chaval, como quien dice, lo ha leído prácticamente todo sobre arqueología. Yo no voy a decir que hubiera mucho escrito sobre arqueología, pero lo que sí me llama la atención es la tesitura a través de la cual accede a ello. Le lleva su profesión a Cieza y allí dice que se pasa las tardes leyendo todo lo que llega a sus manos en la biblioteca del casino. Bueno, en aquella época yo creo que todavía no había arqueólogos con una profunda formación. Hay que recordar que solo 3 años antes de 1925 se había creado la primera cátedra en España de prehistoria. Aquella cátedra que se denominó de Historia Primitiva del Hombre y que ocupó don Hugo Bermayer en la Universidad Complutense de Madrid. Habría que decir que todavía la prehistoria no era una ciencia reconocida, una disciplina más o menos oficial. Bueno, pues en aquel momento llama la atención leyendo los trabajos, repito, escritos y producidos a través de su actividad arqueológica de don José María, que actúa como un verdadero profesional que lo conoce prácticamente todo, que conoce los problemas de la arqueología como el mejor de los estudiosos dedicados a ellos por entonces. Bien, los arqueólogos en general no somos muy aficionados a las efemérides, a tener fechas en la cabeza y en todo caso retenemos alguna. A mí me gusta recordar cuando estoy de vacaciones en verano que en el día, probablemente, con bastante seguridad, 24 de agosto del año 79 después de Cristo, se produjo aquella famosa erupción del Vesubio, la gran erupción que finalmente acaba sepultando en cenizas volcánicas Pompeya, Herculano y Estavia, y que produjo nada más y nada menos que la muerte de Plinio el Viejo, luego contada por su sobrino Plinio el Joven. A los arqueólogos nos gusta también recordar, nos gusta o no nos gusta, pero lo recordamos, los alemanes hablan nada más y nada menos que del Winkelmann-Tag, el día de Winkelmann, el día en el que murió al que se llama el padre de la arqueología propiamente dicho, don Juan Joaquín Winkelmann, en este caso el 8 de junio de 1768, el pobre hombre volviendo hacia Centro Europa, desde Roma, donde residía, cuando es asesinado tristemente en Trieste, tal vez por un rufián que intenta robarle una colección de medallas y de monedas.
Y todavía más recientemente, yo recuerdo también en verano siempre, porque paso el verano muy cerca de Atapuerca, que el 8 de julio del año 1994 apareció el famoso, lo encontró una palentina, Aurora Martín, buena amiga, encontró los primeros restos, buscándolos deliberadamente, desde unos años atrás, del famoso Homo antecesor, de ese primer hombre que al parecer ocupó o colonizó las primeras tierras de Europa, convirtiendo a Europa en lo que era solo naturaleza hasta entonces, en lo que ya podríamos denominar un paisaje. Bueno, pues entre esas fechas evidentemente emblemáticas, entre esas efemérides, hoy tiene que estar indudablemente, y está, y debería representar algo especial la fecha del 1 de diciembre de 1963, como ha narrado hace un momento Loli Fenón. Es el día del descubrimiento del tesoro, es el día en el que don José María, yo no creo que lleve a cabo la empresa más importante de su vida. Yo diría que son tan valiosos o más valiosos seguramente muchos de sus estudios. Pero en aquel caso lo que hace es un gran descubrimiento. Venía diciendo antes con mi amigo Mauro Hernández, me traían el coche, y veníamos diciendo que lo importante no es hacer un gran descubrimiento, sino saber valorarlo. Uno podría tener la suerte tal vez de dar esta tarde en el desván de una vieja casa con la segunda parte de un Quijote, no el de Avellaneda, escrito también por Cervantes, y sin embargo no habría hecho más que un gran descubrimiento, solo si hubiera sabido valorar lo que era aquello. Bueno, esta es la grandeza de lo que hizo el 1 de diciembre de 1963 don José María. Descubrió el tesoro, efectivamente, pero no solo lo descubrió, sino que supo realmente cuál era todo su valor. Bien, yo me entretengo muchas veces leyendo, es un libro de cabecera, y no sé si lo he perdido hoy por la mañana, estoy desgustado, el número 36 de las excavaciones arqueológicas en España. Es una colección de arqueología que publica el Ministerio de Cultura. En este caso, el volumen está publicado en el año 1964. Y ahí narra don José María, con esa pluma fácil suya y tan magnífica, narra el descubrimiento. Y yo siempre digo lo mismo, con lo bien que escribía don José María, bien podría haberlo novelado, porque se habría convertido probablemente en todo un bestseller. Hoy, desde luego, nadie hubiera perdido la oportunidad de hacerlo, de escribir un buen libro de divulgación sobre cómo se habría producido aquello. Bien, en todo caso, en aquella actividad del descubrimiento, yo destacaría una serie de virtudes. Repito, me han venido un poco a la cabeza leyendo la memoria de excavaciones, esta memoria número 36 del Ministerio de Cultura. Una de ellas, la primera probablemente, es la determinación con la que actuó. La determinación. Era comisario local de excavaciones. Y yo creo que, imbuido por esa filosofía que hay detrás de su vida de que querer es poder, él actuó de forma decidida, convencida y, como digo, muy determinada, con una gran determinación. Yo creo que un comisario cualquiera de cualquier otro lugar hubiera dejado las cosas mucho más abiertas. Probablemente hubiera pensado que el brazalete que habían llevado a la joyería el albañil y el transportista lo eran todos. Al joyero Esquembre lo eran todo. Es decir, que aquello era el tesoro y que realmente aquello era todo por lo que había que preocuparse. Otra persona igualmente poco involucrada en estas cosas es probable que hubiera dicho, bueno, seguramente si hubo más tesoro, se marchó ya con la grava y acabaron llevando a las obras de Villena en los camiones correspondientes. Y otra persona igualmente acomodaticia, a lo mejor había pensado, todavía de quedar algo, bastará con permanecer simplemente expectante y vigilante ante la explotación de la gravera, cosa que seguiré haciendo en el futuro, por si efectivamente se produce algún descubrimiento. No, don José María es un hombre de acción. Y la acción le lleva, como primera providencia, nada más y nada menos que a denunciar ante el juez. No me parece una actitud muy normal. No, él quiere atar todos los cabos, él piensa que está detrás de un posible gran hallazgo y le parece que la mejor manera de que no haya mucho material moviéndose a sus espaldas es que el juez
instruya un caso y se dedique a investigar detrás de él. Y la siguiente es, naturalmente, lanzarse inmediatamente a la excavación, prácticamente al día siguiente, la excavación ya. Yo creo que esto está muy lejos de ese echar balones fuera que hubiéramos podido encontrar en un comisario local de excavaciones poco profesional. Esta es la responsabilidad de un cargo público que se cree sus obligaciones, como es el caso de don José María. Segunda cualidad importante en esta actuación, actúa con responsabilidad. Reina una gran excitación, dice en el equipo, ante el hallazgo, pero él apela a la responsabilidad de todos. Dice exactamente, y voy a repetir las palabras de Loli Fenol, espero que no se enfade, era aquella una de aquellas contadísimas ocasiones en que un tesoro de tal naturaleza iba a poder ser exhumado con toda suerte de garantías para su futuro estudio, y hubimos de templar nuestros nervios y los de nuestros excitados colaboradores, cuya explicable vehemencia podría hacer peligrar los resultados que estábamos obligados a obtener de tan excepcional coyuntura. ¿Cuánta razón? Estaba ante la posibilidad de descubrir un gran tesoro, pero si echamos la vista atrás o hacia adelante ya y observamos, intentamos comprobar cuáles son las circunstancias en las que han aparecido otros tesoros, todos menos importantes que el de Villena, en el solar hispánico, de época prehistórica o prerromano, nunca encontraremos un contexto de descubrimiento tan importante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algún tesoro, el tesoro prerromano, por ejemplo, de Arrabal, descubierto en Zamora, hacia los años finales de los 80, comienzos de los 90, y durante una década estuvimos pensando que se trataba de un tesoro que ni siquiera había aparecido en la localidad de Arrabalde, sino que nos contaron que se había descubierto en el pueblo de al lado, en Villacerrueño. ¿Por qué ocurría de esta manera? Porque el Ministerio de Cultura ofrecía una pequeña cantidad de dinero, después de una tasación pericial de los tesoros, para los propietarios del lugar donde aparecía el tesoro. En este caso esto lo hacía evidentemente motivo de disputa. Bueno, pues tardamos 10 años en conocer de dónde procedía. Es decir, que es bastante normal, por una o por otra circunstancia, que el engaño, que el intento de engaño, presida y aparezca plasmado en toda la literatura arqueológica que rodea el descubrimiento de los tesoros. En el caso de la diadema de Ribadeo, una joya magnífica de época protohistórica, de asturiana, de la cultura de los castros del noroeste, la hemos estado denominando así, la diadema de Ribadeo, durante años. Y ahora lo que nos dicen es que en realidad la procedencia es de otro lugar. Y todavía recuerdo que don Antonio Blanco Freijeiro publicó en cierta ocasión el llamado Carnero de Ribadeo, cuando hoy sabemos efectivamente que es una joya que ni siquiera procede de la península ibérica. Bien, el tesoro de Villena es una excepción. El tesoro de Villena es un tesoro que sabemos dónde apareció y cómo apareció, gracias a la serenidad y a la responsabilidad de don José María, que llevó a cabo la excavación con una enorme prudencia. Y tercera circunstancia, tercera virtud, la serenidad. Él lo cuenta también, que vence la tentación y el primer impulso de sacarlo todo ya de la vasija en la que aparecía colocado. No, en realidad había que actuar con precaución. Él tuvo que vencer los nervios, tuvo que apelar a la prudencia y a la responsabilidad de todos, a la suya propia, para actuar con la serenidad que era necesario. Tenían que estar solo las personas de confianza. Había que encender hogueras porque se estaba haciendo de noche. Se llama al fotógrafo Miguel Flor Amat, que va a hacer las únicas fotografías, como dice, del proceso de descubrimiento del tesoro. No importa tanto el qué, las cosas que aparecen, como el cómo. No se arranca todo desordenadamente. Este señor del que hablaba antes, padre de la arqueología moderna, llamado Winkelmann, acusaba a un ingeniero militar español que trabajaba en Herculano, Roque de Alcubierre, le acusaba de no preocuparse por cómo aparecían las cosas. Y le echaban cara que cuando aparecía su mecenas, que era el rey que sería Carlos III de España, entonces Carlos de Nápoles, se apresuraba a arrancar de las paredes de los edificios las letras de bronce
aquellas que hablaban de la dedicación de los edificios para llevárselas en una cesta desordenadas al monarca. A eso es a lo que los arqueólogos llamamos el contexto. Importa tanto cómo aparecen las cosas, qué disposición guardan en el momento del descubrimiento. Bueno, pues eso lo sabemos casi solo de este tesoro, de los muchos protohistóricos que podamos conocer. Y a eso es lo que llamamos no arrancar desordenadamente pese a la tentación de hacerlo. La vasija se refuerza con un cinturón y con una manta. Y después en el despacho se preocupa muy interesadamente por la colocación de las joyas. Los materiales arqueológicos, ya dice él, no hablan por sí solos, hay que interpretarlos. Ellos no nos van a contar casi nada, son los documentos. Nosotros tenemos que intentar interrogarlos para saber cómo interpretarlos. Finalmente se preocupa de la misma manera por el contexto. Bien, todo esto hace de la intervención de don José María algo excepcional. Y yo quiero simplemente, como un detalle un poco añadido, intentar hacerles ver el notable paralelo que hay entre la forma de actuar de don José María Soler y del famoso Howard Carter, que fue, como saben, el descubridor de uno de los grandes, tal vez el mayor tesoro descubierto a lo largo de la historia, que fue la famosa tumba de Tutankamón, un faraón de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, de la época del tesoro de Villena, prácticamente en el Valle de los Reyes en Egipto. Es probablemente una de las cumbres de la arqueología moderna, y la conocemos bastante bien por varias razones. Una, yo antes me quejaba un poco de por qué don José María no escribiría una novela del descubrimiento de Villena. Y es que el señor Carter, egiptólogo afamado, sí que escribió un librito de divulgación que habla paso a paso de cómo se produjo el descubrimiento. Es uno de esos libros que los aprendices de arqueólogos siempre leemos con unción. El hallazgo está recogido de la misma manera en la famosa Historia de la Arqueología que escribió un escocés de nombre Glyn Daniel, donde habla de todos los descubrimientos famosos, también más famosos en la historia de la arqueología. Y aparece recogido de la misma manera por aquel alemán de nombre Marek, aunque escribía con el seudónimo de Cera, que se dedicó a lo mismo en un libro muy afamado que era Tumbas, Dioses, Tumbas y Sabios. Yo le reconozco que a mí me gustó mucho de joven la literatura de aventuras. Era un hombre, a un niño más bien, al que le entusiasmaba Salgari y todavía le gustaba más Julio Verne. Bueno, pues esos libros que les acabo de mencionar hablan de la arqueología aventurera prácticamente, que a uno despertaba el mismo apasionamiento que las aventuras de Sandokan o de cualquiera de los héroes salgarianos. Bueno, pues tengo la seguridad absoluta de que si esos libros, como un libro de sentido bastante parecido de un gran arqueólogo español que fue catedrático en Granada, don Antonio Arribas, el libro se titulaba Cada piedra es un mundo y apareció en 1964, tengo la seguridad de que si esos libros se hubieran escrito después de 1963, el tesoro de Villena seguro que acabaría apareciendo como uno de sus capítulos. En el caso concreto de don Antonio Arribas, me lo confesó personalmente. Dice, yo acababa de terminar de escribir mi libro, estaba en prensa, lo tenían ya en la editorial Destino, y entonces supe del descubrimiento de Villena. Bien, ¿por qué quiero hablar del paralelo que hay entre la actuación de don José María y la actuación de Howard Carter en la tumba de Tutankamón? Porque hay cosas muy parecidas. Escribía yo aquí el relato de don José María, que escribía también y que contaba además con el apoyo de las fotos de Miguel Floramat, estaba a la altura de los que se hicieron de otros tesoros, y solo el calendario impidió figurara en Cada piedra es un mundo del doctor Arribas. Pero lo que quiero subrayar son los paralelos entre la correcta forma de actuar de Carter ante la tumba de Tutankamón y de Soler en la Rambla del Panadero. El 26 de noviembre de 1922 fue un gran día, escribía Carter. Añado yo, sus obreros habían dado 2 semanas antes con la entrada de la tumba, el escalón rebojado en la roca, y en días sucesivos avanzó por un pasillo bloqueado por escombros, deliberadamente bloqueado con escombros, hasta llegar a una puerta sellada. Espera en aquel momento lealmente a su mecenas,
que era un noble inglés, Lord Carnarvon, que llega desde Londres un par de semanas después en barco con Lady Evelyn, su hija, y ante ellos abre un pequeño butrón en la puerta y mira con una candelita, ayudándose de la luz de una vela. Al cabo de un rato, escribe Carter, se acostumbraron mis ojos a la luz e iban surgiendo de la oscuridad poco a poco detalles del cuarto, estatuas de animales extraños y oro por todas partes. ¿Qué ves?, le pregunta Lord Carnarvon. Algo maravilloso, es cuanto acierta a contestar él. Bien, la misma excitación que se produce que en el caso de la Rambla del Panadero. Vean si no. Las sensaciones, añade, que me invadían se sucedían con enorme rapidez. La alegre satisfacción de haber hecho un descubrimiento, el estado de excitación producido por la ansiedad, los impulsos incontrolables causados por la curiosidad de arrancar los precintos de la puerta y levantar las tapas de las cajas. Pero Howard Carter, que llevaba 6 años excavando sin éxito en el Valle de los Reyes, va a actuar con la misma serenidad y con la misma prudencia. Dice, pero se hacía tarde y nos encontramos rodeados por la oscuridad. Volví a cerrar el pequeño agujero, rellené lo excavado para protegerlo durante la noche, seleccioné a los más fieles de entre mis obreros para que vigilaran hasta el amanecer. Y luego, continúo yo, tardaría casi 3 meses en levantar todas las piezas ordenadamente de la cámara, para abrir después, el día 27, la puerta de la cámara al fondo del corredor con un tesoro todavía mayor. Bien, en definitiva, sabe vencer esa tentación de arramblar con todo desordenadamente, de precipitarse vaciando el tesoro sin tener la precaución de saber cómo ocurre. Es muy curioso, porque siempre hablamos también los arqueólogos, y tengo buenas compañeras en la sala que lo pueden corroborar, de Heinrich Schliemann, el famoso descubridor de Troya, como uno de los padres también de la arqueología. Y Heinrich Schliemann, que tuvo también la oportunidad de descubrir en abril de 1879 un importante tesoro que él atribuyó, tal vez erróneamente, seguramente de manera errónea, a Príamo, no tuvo, sin embargo, la prudencia de actuar de la misma manera. Y él cuenta cómo, excavando en un determinado lugar, había visto la víspera que brillaba el oro y el metal, que dio asueto a los obreros, les dio permiso para descansar, que entró él en la calicata y que con una navaja, bastante precipitadamente, fue sacando las joyas, que introdujo en las ropas, en la saya de su mujer, para llevarlo luego al lugar donde trabajaban posteriormente. Incluso, no sabemos hasta qué punto fue cierto, pero hay algún grabado en el que va colocando algunas de las joyas prácticamente sobre su mujer. Un gran arqueólogo en este caso, que duda cabe, un gran sabio helenista por otro lado, pero que no actuó con la prudencia seguramente de don José María. Bueno, no les quiero molestar ya mucho más. He querido glosar las virtudes de don José María y todavía tendría que terminar con una más. Él descubrió el tesoro, pero supo lo que se traía entre manos. Y en este sentido solo les quiero decir una cosa. Han transcurrido 50 años desde que hizo la lectura del Tesoro de Villena. Y sobre el Tesoro de Villena se han escrito centenares de trabajos. Han sido centenares de trabajos en los que, con bastante frecuencia, se ha querido dar una versión un poco distinta de la que introdujo inicialmente don José María. Algunas veces se ha querido invocar al mundo orientalizante para hablar del Tesoro de Villena, para hablar de la llegada o de la aparición del tesoro como consecuencia del impacto fenicio en una época que podríamos denominar protohistórica bastante clara. Con posterioridad se ha apelado a eso que se denomina también en este momento la precolonización. En otras ocasiones se ha hablado de la influencia de las joyas del centro de Europa o del mundo atlántico, de ese mundo que podríamos denominar de manera muy ambigua, halstático, o si quieren ustedes, céltico. Bueno, don José María tuvo una impresión distinta desde el primer momento. Dijo que era un tesoro muy antiguo, que era un tesoro tan antiguo como el yacimiento del Cabeza Redondo. Tuvo la intuición de saber
o defender que las joyas eran las mismas que aparecían en el pequeño tesoro del Cabeza Redondo y que por lo tanto tenían que tener una gran antigüedad, que databan del final de la Edad del Bronce, que era un tesoro fundamentalmente indígena y que era un tesoro de cronología por lo menos del año 1000, en la época en la que se funcionan las dataciones cortas, y desde luego un tesoro de la Edad del Bronce y no de la Edad del Hierro, pero pese a que hubiera objetos de hierro en el tesoro. Bien, yo creo que en este momento las voces más autorizadas para hablar de este tipo de cosas, y estoy pensando en el equipo que excava en el Cabeza Redondo, dirigido por el doctor Manuel Hernández, están en condiciones de ratificar uno por uno estos aspectos y de desmentir a aquellos que introdujeron versiones y visiones distintas del tesoro. En definitiva, además de ser un hombre tremendamente inteligente y un gran arqueólogo, podemos decir de don José María que fue un adelantado en su tiempo y que fue un individuo que sembró una semilla fundamental para la investigación posterior de todo este mundo, de toda esta época. Voy a terminar diciéndoles, por lo tanto, que tenemos que manifestar que gracias a su fidelidad sobre todo, recordamos todos el colosal trabajo de don José María, que ha llegado a convertirse en aquel admirado gigante que invocara a Newton, a cuyos hombros trepan los discípulos y los discípulos de los discípulos para escudriñar con ventaja el mundo en busca de nuevos retos. Algo que resume a la perfección un hermoso aforismo latino: aere perennior magistri doctrina. La doctrina del maestro es más perenne que el bronce, tal como demuestra que un año más estemos aquí para que, como solo ocurre con los grandes hombres, su memoria, su recuerdo, continúe vivo entre nosotros mucho tiempo después de la época en que a él le correspondió vivir. Muchas gracias.